Yo creo que ya vamos empezando. Si quieren ver sus micrófonos o no. Como que la sesión está pensada para pues andar escribiendo conmigo. Va a ser lo más sencillo posible, pero advierto que como siempre me voy a ir a otros datos más ñoños y es posible que me pierda en el proceso, pero pues así es esto. Eh, no sé si ya descargaron Dropbox, si no les voy pasando el link. Lamentablemente está solo para Mac, pero en otras sesiones creo que podemos armarnos algo para hacer algo en Windows desde el navegador, así con JavaScript y con CSS. Ujú. Es que les paso el link de... Vamos, lo encuentro yo también. Aquí está. Y se escucha bien, ¿verdad? Todo bien. Gracias. Ya les pasé el link en el chat, por si no lo tienen. Igual voy a poner acá en la pantalla principal la página. No sé si está viendo esta pantalla. Sí está viendo la de Dropbox, ¿verdad? Sí, Ah, bien. Es que no me aparece el recuadro verde que me avisa que está grabando, que está presentando esto. Pero bueno, esta es la página principal de Dropbox. Dropbox es un, pues como un framework escrito sobre Python, que es para hacer como gráficos en 2D. Incluso hay personas que han hecho cosas en 3D. Pero este es con puro código. O sea, acá vamos a comunicarnos con la computadora sí, bueno, sí, con la computadora y con los archivos, con los gráficos, con la pantalla, con este, con las fuentes, directamente con código. Acá no voy a dar mucho detalle como histórico, pero Python es un lenguaje de programación que es muy fácil de aprender, como que la sintaxis es muy humana, las funciones se definen con la palabra def, bueno, vamos viendo eso, imprimir en pantalla sprint. Entonces, si están empezando en programación, Python es una buena idea porque es muy amigable. En temas de rendimiento y más clavados como a nivel de desempeño en la máquina, es lento, o sea, es un lenguaje interpretado. Eso quiere decir que todavía tiene que pasar por un compilador para que se comunique con los componentes de la computadora y logre correr lo que tenga que correr. Y un lenguaje compilado es que directamente te comunicas con los recursos de la computadora o de la Mac o de quiera que lo estés corriendo. Aquí esa es la página donde vamos a andar saltando entre el programa y entre la documentación. Aquí pueden irse a descargas y descargan la última versión, la instalan y le dan todos los accesos y van a tener algo parecido a esto. Esta es la interfase. Tenemos tres áreas principales. Esta es la área donde vamos a ver los gráficos que estamos programando. El código se va a correr visualmente aquí. Este es nuestra área para escribir código y esta es nuestra área de consola, donde se va a ver lo que se imprimió. Bueno, ahorita vamos a ver los datos, más o menos. Entonces, acá hay unos botoncitos, que este es el de correr el script, comentar, también te vamos viendo, descomentar, identar y desidentar. Es más cosas como propias de Python. Sobre la marcha lo vamos a ir viendo. Entonces, como les decía, donde está mi cursor, es la parte donde vamos a escribir nuestro código y que se va a ir viendo de este lado. Acá hay un pequeño puntito que si nosotros lo arrastramos, cuando tengamos más páginas o más canvas, van a ir apareciendo miniaturas aquí. Por defecto está como aquí plegado. Como les decía, Python es un lenguaje de programación. Entonces, como entrando ya más a detalle déjame checar si estoy grabando porque sí. Entrando más a detalle, como vamos a hablar de tipos de datos, de variables, y vamos a terminar con loops para que hagamos nuestra animación. Entonces, principalmente me gusta hablar de variables
de tipos de dato, porque si tenemos esta base ya bien estudiada, o sea, como que bien establecida, vamos a ir debugueando nuestro código. Debugando me refiero como que si hay unos errores, vamos a saber exactamente por dónde empezar a arreglar estos errores. Entonces, hay conceptos que igual ya más o menos han de saber, como las variables. Las variables son como espacios en la memoria donde se almacenan los datos. Entonces, para yo declarar una variable, lo primero que tengo que hacer es escribir su nombre. En este caso lo voy a poner variable. Y el siguiente paso es escribir el signo igual. Y aquí donde vamos a ver los tipos de datos. En este le voy a cambiar el nombre, por ejemplo, la variable string. String. String es un tipo de dato son es una cadena de texto. Siempre se declara con comillas dobles o con comillas simples. Y yo puedo poner cualquier cosa dentro de estas comillas. Cualquier cosa. Puedo poner números, signos especiales. Aquí, si yo quiero ocupar comillas dobles, dentro, o sea, tiene que estar en el exterior unas comillas diferentes a las que quiero ocupar en mi string. En este caso, por ejemplo, si quiero ocupar dentro de mi string las comillas simples, lo que tendría que hacer es que en el exterior tendría que poner comillas dobles. Ahorita vamos a ver viendo cómo se van los errores, pero igual en la grabación para que quede. Voy a eliminar esto, estas comillas que igual me van a estorbar. Esto es un string. Un string son letras que no, o sea, es una cadena de texto que se almacena, que lo tengo almacenado en esta variable, por eso le puse variable string. Yo quiero, por ejemplo, ver esto en la consola. Lo que yo voy a escribir ahora es la palabra reservada. Cuando hablo de palabras reservadas, es que literalmente Python tiene un tipo de sintaxis y unas palabras que son exclusivas para que funcione Python. Una de esas y de las más famosas es la print, que es imprimir en pantalla. Yo puedo imprimir directamente acá el tipo de dato que, por ejemplo, copio este y lo que va a aparecer en esta parte cuando yo presione este botón va a ser esto, sin comillas, porque el tipo de dato es un string que aquí se ve, se muestra en la consola, en esta parte. Pero yo para ahorrarme todo, si quiero yo utilizar una variable, para eso son las variables, para que yo pueda modificarlas y donde estén escritas, no tenga que andar copiando y pegando o actualizándolos en todos lados. Para eso son las variables. Entonces yo vuelvo a imprimir esto y se sigue viendo. O sea, como no hice ningún cambio, pero si hago yo un cambio, le doy en correr y acá se van viendo los datos. El siguiente tipo de dato es el de número o entero. Variable. Ah, otra cosa es que para ustedes declarar una variable tiene que ser, no puede ser dos palabras. O sea, no puedo decir variable de número. O número. Aquí me va a lanzar un error porque las variables tienen que declarar con una sola palabra. Si yo corro mi script, lo voy haciendo ahorita con el botón, pero de repente me van a ir, o sea, si empieza a mostrar cosas aquí es porque oprimí comando R. Es un atajo del teclado para correr mi script. Por eso, comando R, pueden pueden correr su script. Entonces acá me dice un error de sintaxis. Si yo quiero, por ejemplo, declarar dos variables, tendría que ponerle coma y poner otra variable acá también, o sea, otro tipo de dato. Puedo poner una string vacía. Ya yo imprimí. Igual si quiero yo copiar esto y pegar e imprimir estas variables, va a pasar. Acá se va a ver, tengo mi variable de número, bueno, esta que está declarada con y la string vacía. Por ejemplo, yo la modifique ahorita y se actualiza. Es otra forma de definir variables en una sola línea. Pero acá vamos a regresar al principio para irnos poniendo de acuerdo en el tipo de datos. Elimino este. Los enteros se declaran o sea, no sin comillas.
Este se queda en 5 millas porque estos tipos de datos se pueden sumar, se pueden restar, se pueden hacer operaciones con esta. Incluso yo puedo hacer una operación acá para que esto se muestre 12 veces en consola. Puedo multiplicar esta variable por esta variable. Y entonces ahora se imprimió 12 veces porque se multiplicó por la variable que es un número, o sea, es un tipo de dato entero. Sí, las strings también se pueden sumar. Es que acabo de ver el chat que Sandra preguntó que si una variable string se puede sumar. Sí se puede sumar. Yo puedo sumar este tipo de dato, pero pues, probablemente me va a dar un error de tipos de datos. Pero hay una manera de pasar por ejemplo, un entero a un string con una palabra reservada que es str, entre comillas, entre paréntesis, perdón, y ya puedo sumar. Se suman dos strings, o sea, se va añadiendo esto. Acá en consola me aparece que donde termina esta parte, empieza mi siguiente variable. Entonces, para sumar, yo diferentes tipos de datos tendría que normalizarlos, es decir, que sean el mismo tipo de datos. Con esta palabra reservada, le dije a Python que me convirtiera este número en un string, y entonces esto pasó de ser un entero 12 a una string 12. O sea, esta operación que hace aquí es como si yo lo hubiera puesto comillas acá. Entonces, de esa manera se pueden sumar pues tipos de datos, pero tienes que normalizar los datos. El otro tipo de dato es el flotante. Es decir, que es un número decimal, un entero con un número decimal. Puede ser 12.25. Y si yo quiero ver cuáles son los tipos de datos de mis variables, lo que yo puedo hacer es la palabra reservada type de tipo. Entre esos paréntesis pongo mi variable y ahora yo imprimo en consola y tengo un error de sintaxis. Me faltó un. Y me dice que es la clase string. Es un tipo de dato string. Si yo le paso a esta misma función, ahorita también dije otra palabra que vamos a ver un poquito más adelante de la función. Este tipo de dato es un entero y el último es un flotante, porque es un punto, tiene un punto flotante. Esos son los tipos de datos primitivos. El siguiente concepto son las colecciones de datos. En este caso tenemos tres tipos. Tenemos las listas, las tuplas y los diccionarios. Las listas son exactamente eso, o sea, es un conjunto de datos que están ordenados. Voy a poner variable, bueno, no, conjunto lista. Y entonces un conjunto, bueno, una lista es un conjunto de datos que tal cual puedo tener una lista de strings, de enteros, de flotantes o de las tres o incluso vacío. Las listas siempre se van a declarar con, ay, se me olvidó cómo se llaman. Este, estos signos se me olvidan cómo se llaman. Ah, ya, corchetes. Corchetes, sí. Que siempre se van a declarar con corchetes. Y las listas siempre son ordenadas. ¿Qué quiere decir? Que cada dato va a tener su propio lugar. Yo puedo almacenar también variables en mi lista. Siempre va cada ítem o cada cosa de la lista tiene que estar separada por comas. No voy a poner estos dos. Y yo imprimo en consola y no va a hacer nada porque no le he dado una instrucción de que me muestre nada. Y ya. Yo imprimí en consola, bueno, di comando R y aparecen mis dos, este, mis dos cosas en la lista. Las listas siempre van a empezar por índice cero. O sea, esta tiene índice cero y este tiene índice uno, aunque su longitud es de 2.
cosas en la lista. Yo, por ejemplo, puedo acceder a un índice específico de la lista, otra vez abriendo corchetes y dándole el índice que yo quiero. En este caso, el índice 0, le doy a imprimir y me va a solo mostrar mi primer, mi primer valor que tiene el índice 0. Ahora, si yo quiero mostrar el último, puedo darle un índice negativo de -1 y me va a imprimir el último valor, en este caso que es el segundo, que es literalmente si yo puedo hacer esto. Ah, no, uno, perdón. Porque tiene índice uno. Si yo quiero saber la longitud de mi lista, borro esto y hay otra palabra reservada que es len. Le pongo, cierro los paréntesis y esto quiere decir que la longitud de mi lista es de 2, tiene dos valores. Yo puedo repetir las variables y se va a ir actualizando, ya tiene 3. También para imprimir informes más detallados en consola, puedo poner un string, una coma, porque son dos cosas o dos ítems en esta función. Ahorita voy a hablar de función y le voy a poner longitud de lista y dos puntos y ya me aparece. Aquí imprimí en consola. Bien, vamos avanzando con los tipos de datos. El siguiente tipo de datos es la tupla, conjunto tupla. Hay otro concepto que se llama mutabilidad. Las listas yo puedo cambiarle el orden, o sea, haciendo unas funciones, ahorita voy a hablar de eso, puedo cambiarle el valor a las listas. Las tuplas no se le pueden cambiar el valor, siempre van a tener el mismo valor y si yo quiero cambiárselas me va a dar un error, porque esa es la naturaleza de las tuplas. Yo puedo poner estos mismos valores dentro de mi tupla y si yo ahora imprimo esta, me va a aparecer lo mismo, pero ahora es una tupla. Las tuplas siempre se declaran con paréntesis, entre paréntesis. ¿Dónde encontramos estos tipos de datos? En las fuentes, por ejemplo. Las fuentes los nodos tienen unas coordenadas y esas coordenadas son unas tuplas. Cuando nosotros queremos, ya está compilada la fuente y se muestra en nuestro programa, o sea, se renderiza, por ejemplo, en Illustrator, cada nodo y cada eh, manejador tiene una coordenada específica y esas coordenadas están declaradas en tuplas. Las listas eh, los podemos encontrar en la lista de glifos que aparecen en las fuentes. Todos los glifos están almacenados en una lista que podemos acceder y podemos modificar. Eso ya sería más avanzado, pero tal vez en algún momento lo hagamos. Y el último conjunto o colección de datos es el diccionario. Tu- dic. El diccionario se declara con llaves, entre llaves, perdón, y los diccionarios son conjuntos no ordenados. Esto quiere decir que no van a tener ningún índice sus ítems, sus cosas internas, pero tienen un valor, bueno, una llave y un valor. Esta llave es un string, por ejemplo, peso, y su valor se declara con dos puntos y puede ser un entero, un string, un flotante o una variable. En este caso yo le puedo poner esta variable que está declarada por número, donde vamos a encontrar los tipos de los diccionarios en los ejes de las fuentes variables. Yo, por ejemplo, si quiero acceder voy a copiarle este para que aparezca dos veces. Peso le voy a poner lista y puedo almacenar este conjunto dentro de esto. Y hay recuerden que los datos siempre van a ir separados
pues, por comas, acá hay un error de sintaxis. Y si yo quiero acceder, bueno, que me muestre mi conjunto de diccionario, lo que va a pasar es imprimir esto y me lo va a dar en formato de diccionario. El peso tiene un valor de 12, la lista tiene este valor que me arroja una lista. Si yo quiero acceder a algún valor en específico, puedo, como con las listas, escribir entre corchetes el tipo de dato que quiero acceder. En este caso voy a ponerle peso y me quita todo lo demás porque estoy accediendo a este valor a través de su llave. Recuerden, este es llave y valor. Ahora sí, ya entrando un poquito más pues a lo que venimos, a las fuentes variables. Hay conjuntos de datos, bueno, hay datos que son más complejos, que son combinaciones de otros tipos de datos. Vamos a ir ya escribiendo nuestras funciones, voy a hablar de funciones un poquito más adelante, pero principalmente quiero que piensen cómo ustedes acceden a sus fuentes variables en sus computadoras a través de Illustrator. En este caso, cuando nosotros abrimos Illustrator, a ver si lo tengo acá. Es que, bueno, me va a alentar un poquito. Ajá. Yo doy clic a Illustrator y va a jalar todas las fuentes y todos los gráficos y pues lo tarda porque tiene cosas que no necesitamos en el momento que queramos diseñar. Aquí con Drawbot tenemos que hacer ese proceso manualmente escribiendo. Yo tengo que almacenar mi fuente en una variable en este caso, o puedo llamarla directamente a través de una ruta, más o menos, no sé si sepan la ruta. Cada archivo en su computadora tiene una ruta, ¿no?, que el sistema operativo puede acceder. Con Python se puede hacer lo mismo. Yo acá descargué una Google Font y la puse en el escritorio, entonces voy a ocupar esta misma carpeta para yo animar esta fuente variable. Para esto, primero tengo que guardar este, este script yo lo voy a hacer en la misma carpeta que está mi fuente. Le voy a poner fuente variable y no olviden dejarle el punto .py. El punto .py es la extensión de los scripts de Python. Lo doy en guardar y ahora sí, yo quiero almacenar mi fuente como un objeto. Lo voy a hacer a través de una variable. Le puedo poner eh, con fuente. Le voy a poner a mi variable fuente. Lo que tengo que hacer, hay como un par de formas de hacerlo. Voy a mi archivo y presionando la tecla Option, Comando y C, voy a pegar su path, es decir, su ruta, y me regreso al Drawbot y lo pego y me aparece tu ruta. O sea que esta fuente está en la carpeta, mi usuario, Miguel Contreras, en el escritorio, en la carpeta Commissioner, y así se llama el archivo, así se llama la fuente variable. Como yo estoy dentro de este script, está almacenado dentro de la misma carpeta de donde está mi fuente variable, yo puedo ahorrarme este, este path y simplemente llamar a la fuente variable. Yo puedo imprimir esto y me va a aparecer algo así como una clase. Eso no lo vamos a ver porque es un poquito más avanzado. Print y le voy a poner fuente. Solo simplemente me da la extensión del archivo, o sea, cómo se llama el archivo. Cuando yo estoy haciendo, o sea, cuando imprimo, le pongo print y entre paréntesis, esto se llama una función. Una función siempre se va a declarar con la palabra reservada def, como de definir una función. Seguido de cómo se va a llamar esta función, le voy a poner imprimir. Ah, ¿qué está pasando? Imprimir. Y seguido de paréntesis. Lo, los paréntesis, bueno, y también terminando con dos puntos. Dentro de los paréntesis, yo tengo que poner los valores que va a recibir esta función. Ahorita les explico qué son esos valores. Yo le voy a poner, por ejemplo, puedo declarar una variable que tiene un scope, un alcance dentro de este bloque. Ahorita también hablo de bloque. Voy a ponerle, por ejemplo, palabra. Palabra. Aquí le voy a dar un enter y me va
a una tabulación de o cuatro espacios o una tabulación. Si yo quiero escribir acá, si yo imprimo, me va a dar un error de sintaxis porque aquí o sea, le dije a Python que quiero hacer una función, pero no le di nada. Entonces, la tabulación sirve para que este bloque, o sea, lo que escriba yo aquí, tenga su padre, por así decirlo, sea este bloque, esta línea de código. Entonces, todo lo que esté por identado, que es así es el concepto de identado, de, es estos botoncitos que al principio les mencioné, es para la jerarquía del código. Entonces, yo aquí puedo yo ponerle print, o sea, ocupar otra función y le voy a pasar este parámetro, que es una variable como local, y cuando yo quiera llamar esta función, tengo que hacerlo como imprimir y le paso, no sé, este tipo de dato, y ahora corro esto, y es como si hubiera traducido esta función al español. Recuerda, entonces se define con la palabra reservada def, seguida del nombre de la variable. Aquí yo le puedo pasar varios datos, varios, bueno, sí, datos, incluso puede recibir funciones, pero es también un poquito más avanzado. Entonces lo dejo aquí arriba como nada más de muestra. Que hablé mucho de funciones, pero nunca, o sea, no terminé de explicarlas. Ahora ya las expliqué. Ya tengo almacenada mi fuente en esta variable. Yo lo que tendría que hacer es como mostrarla en mi canvas, en este lado izquierdo. En este caso, por ejemplo, cuando abrimos Illustrator y nos pide que le demos un formato de canvas, un papel, una A4, un tamaño carta. Aquí en Drawbot tengo que también hacerlo. O sea, le puedo dar un new con la función new page y darle los valores de ancho y de alto. Y aquí imprimí, me aparece en el lado izquierdo un canvas de 100%. Puedo yo cambiarlo de 1000 por 1000, un formato cuadrado, un formato historia. Aquí ya es como yo quiera. Voy a hacerlo. zoom. Entonces, este ya es mi nuevo canvas, o sea, mi nueva paginita para yo poder ya empezar a dibujar cosas. Como les digo, aparte de Python tiene una palabras reservadas, también Drawbot tiene sus propios, como es un framework. Un framework es como un conjunto de funciones que están escritas sobre Python para hacer ciertas tareas en específico. En este caso, pues, hacer gráficos en 2D. Yo quiero colorear mi canvas. Hay una palabra reservada que es fill. Ah, claro. También tengo que yo dibujar un rectángulo con estas mismas dimensiones. Por eso, si yo le puse fill, pero no coloreé nada, porque no tiene nada que colorear. Entonces, para esto tengo que yo primero dibujar un rectángulo con la palabra reservada de Drawbot, rect. Tengo que darle una posición en el eje. Bueno, ahorita les voy a mostrar 0, 0, que es su punto de origen, su ancho y su alto. Y ahora ya me dibujó un rectángulo. Si yo lo quiero un poquito más gris, primero tengo que colorearlo y luego dibujarlo. Escribo la palabra reservada fill. eh, Aquí en Python o en Drawbot, los colores se pueden dar en RGB, pero siempre van a ser valores entre 0 y 1. Si yo le doy el valor de 1 es blanco, si le doy de 0 es negro, y si le doy de 0,5 es un gris. Si yo quiero darle valores RGB, tengo que escribir los valores, los tres valores que les digo tienen que estar entre rangos de 0 a 1. Por ejemplo, quiero dar 1 y 0,23 24. Yo corro este script y ya me colorea de diferente manera el canvas, bueno, el rectángulo. Puedo cambiar yo esta palabra reservada de rectángulo a oval y ahora es un círculo perfecto. ¿De dónde saqué estas cosas? De la documentación. Por ejemplo, acá están los shapes.
y los primitivos. Les decía, acá está el cuadrado, que es su origen en X, en Y, su ancho y su alto. De aquí saqué el círculo, acá hay líneas, acá pueden ir checando, solamente como que es para que vayamos viendo. Entonces, como les decía, el origen está en cero y cero. Aquí en Drawbot el origen es este. Este es el punto cero cero donde está mi cursor. Mi cursor. Si yo lo quiero cambiar, por ejemplo, a la mitad del, del canvas, se va a trasladar. Su origen sigue siendo este y de aquí hacia acá se va dibujando. Por eso como que no aparece en el canvas. Hay otras palabras reservadas que yo podría sacar, hacer una, como un cálculo. Miren, me voy a páginas para que lo que estaba diciendo que es el canvas. Y hay unas funciones que son ancho y alto, width y height. Entonces yo para que, por ejemplo, el, el origen esté a la mitad, puedo darle, ay, ¿cuál era? Width, entre dos, el ancho entre dos. O- Como sigue siendo 500 lo puedo dar entre 3 y va a cambiar entre 4 o entre 5 y va cambiando. Para hacer lo mismo con la altura, si era ahí, si yo le doy del valor y no lo divido entre nada, el origen ya lo puso justo acá, por eso no se ve. Yo puedo hacer operaciones con esto, con estas funciones, por ejemplo, with height menos 20 o menos 200 o menos 2000, pues no aparece porque mide 1000, entonces puedo darle 1500. Aquí pueden ir jugando con los valores. Pero este concepto así de ancho y alto y origen es importante porque vamos a empezar a dibujar texto. Entonces, viendo la documentación, siempre así cuando estén empezando, chéquense la documentación. Me voy a texto y hay dos formas de dibujar texto. La primera es como texto en línea, o sea, el origen es cero y cero y se dibuja y tan tan. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, esta función recibe tres valores. El string, que es un texto, su origen, y estos son valores OpenType, puede ser, bueno, su alineación, hacia la izquierda, hacia la derecha, centrado. Entonces vamos allá. Voy a comentar esto. También les hablé que íbamos a hablar de los comentarios. Los comentarios son líneas de código que no van a compilarse cuando yo corra mi script. Es decir, que esto las va a ignorar y se va a pasar a la siguiente. Un script de Python, a diferencia de, por ejemplo, JavaScript, en Python, cuando uno corre el script, va yendo de arriba hacia abajo y si encuentra un error, ahí se va a detener. Esto es útil porque podemos ir cambiando los valores de las variables. Aquí esta variable vale 12 y yo puedo acá cambiar su valor en esta parte y que valga 120. Entonces, aquí vale 12 y aquí vale 120. Esto es útil porque hace rato mencioné el alcance de estas variables, de estas funciones. Las variables tienen un alcance. Entonces, yo podría actualizar un valor de una variable a través de una función. Eso es particularmente, ahorita vamos a irlo viendo cuando ya estemos animando. Bien, entonces, para dibujar texto, nuestra función es texto. Vamos a poner una letra que es un string. Una tupla que es la coordenada de origen. Y creo que ya con eso. Aquí ya me lo dibujó, pero está pequeñito. Entonces voy a hacerle un zoom para que vean. ¿Qué es lo que pasa? Que tengo que darle formato a mi texto. Entonces, yo, por ejemplo, le voy a cambiar su origen a lo que les mencionaba hace rato, que puede ser el ancho entre 2 y el alto entre 2.
y ya la letra me la dibujo aquí en medio, está muy chiquita. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya declaré ya mi fuente, la puedo ocupar dentro de una función, entonces para que esto tenga alcance sobre esta A, tengo que escribirla encima de esta función. Es decir, hay otra palabra reservada que es font y yo puedo pasarle mi fuente, mi variable donde está almacenada mi fuente. Y ahora ya cambió el tipo de letra, bueno, la fuente. Tengo que cambiar el tamaño. Yo puedo darle otra palabra reservada que es font size y darle, no sé, de 100 o de 1000 para que ya se vaya apareciendo y se vea mejor. Igual acá puedo cambiar el nombre, el color. Yo puedo hacerlo con las teclas presionando Option y Command y se va hacia arriba y hacia abajo y va cambiando el valor de este entero. Puedo hacerlo con los valores enteros eh, dentro del editor de texto. También puedo hacerlo con dos valores a la vez. En este caso, a la derecha y a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, se va actualizando uno u otro. Con comando por enteros, con comando y option por flotantes y con comando y mayús por decenas. Entonces ahí se va viendo que lo estoy subiendo el canvas y si lo doy hacia la derecha es el ancho. Es un poquito más visual esto, es útil, pero cuando ya tengan un script que requiera algunos loops, ahorita hablamos de eso, no va a ser tan óptimo hacerlo de esta manera. Voy a regresarme al 1000 por 1000, me falta un cero. Yo ya dibujé mi fuente, ya tiene color, tiene el tipo, le cambié la fuente. Aquí si yo comento esto, me va a poner la de defecto, que no me acuerdo cuál es. Pero bueno, es la por defecto que pone Drawbot. Entonces, descomento esta, vuelvo a correr y me actualiza. Ya vamos a entrar un poquito más en cosas clavadas. Entonces, les mencionaba que hay palabras reservadas en Python para acceder a las fuentes, a la información de las fuentes. Una de esas se llama list font variations o lista de variaciones de la fuente. En este caso está en dibujar texto, no, en las propiedades de texto. Nos vamos bajando, 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 hasta que encontremos aquí. Entonces, esta función me va a dar la lista de ejes que tiene mi fuente y esta función me va a permitir modificar esos ejes. Entonces, para que yo puedo copiar y pegar este pedacito de código para que nos ayude a checar cuántos ejes tiene mi fuente. Dentro de este paréntesis le voy a pasar mi fuente, si no va a hacerlo con la por defecto. Entonces le paso mi variable. Miguel, pena Sí. contigo, perdón. Mm, ¿Dónde es que está lo de Phone Variations? Es que no lo encuentro en la página. Ah, este está en Properties, acá en esta Text parte. Properties. Ajá, Ah, sí. Y hasta abajo está una lista de todas no, bueno, sí, está. Tracking, Phone No, sí Variations. es. Ah, ya lo encontré. Ajá, sí, es este acá. Sí, ya lo encontré. Gracias. Va. Bueno, acá en esta función aparece otra palabra reservada que es for, int, que estos es el concepto de loops. O, los loops son como instrucciones que van a correrse determinadas veces o determinado tiempo o hasta que se cumpla una condición. Hoy solo voy a hablar del for loop. El for loop es un tipo de ciclo que va a correr determinadas veces. Esas veces yo las voy a programar, le voy a dar esa instrucción. En este caso, esta función me regresa una lista una tupla, perdón.
No sé por qué se llama list, pero me regresa una tupla. Bueno, no, siempre es una lista de tuplas. ¿O es una tupla? No sé, no me acuerdo. Pero cuando yo puedo hacer un loop sobre las listas, sobre conjuntos de datos, porque son más de un dato. O también puedo hacerlo con uno. Voy a de una vez introducir eso para que no vayamos yendo hacia atrás y hacia adelante. Yo puedo otra vez regresarme a mi conjunto de lista. Voy a reutilizar este. Y con la palabra reservada por, yo tengo que a este también hable de alcance. Entonces, los ciclos, en este caso el for, tiene alcance. Y tengo que declarar una variable temporal que va a permitirme hacer cosas con ese dato. En este caso yo puedo ponerle, si mi conjunto de list, si esto se llama conjunto lista, le voy a poner a esta variable cosa de la lista, cosa lista. Le tengo que darle, por cada cosa tiene que estar contenida en algo, y entonces por eso está la palabra reservada en conjunto de lista. Y yo voy, por ejemplo, a imprimir cada, cada ítem o cada cosa de la lista. Print. Ah, sí, Ah, una N. gracias. Print. Entonces, el primer valor de la lista es este, el segundo valor es este y el tercer valor es este, con índice 0, con índice 1 y con índice 2. Entonces, por eso acá yo accedí a los ejes de mi fuente a través de un for loop. Como me arroja, esta funcioncita, este punto ítems, es una función reservada para los diccionarios. Los diccionarios, como les decía, están declarados por una llave y un valor. Y entonces acá, mis ejes están declaradas con, es una tupla, bueno, aquí me lo nace como tupla, y en el segundo valor de la tupla está almacenado un diccionario, y de ese diccionario tiene la llave name, la llave valor mínimo, valor máximo y el valor por defecto. Y este es su tag OpenType. He hablado varias veces cuando si han estado en el de Fontra, que los ejes siempre se declaran con cuatro caracteres, como las funciones OpenType, como liga, como calt, alt, con doble A, eh, calt, bueno, ya hablé ese. Entonces, como es los ejes, las variaciones son funciones OpenType, por eso se declaran con valores de cuatro, de cuatro caracteres. Entonces, acá lo que hice es acceder, hice un loop por cada ítem de la lista, por cada cosa de la lista, y me muestra el nombre del eje y su información. Y cada eje tiene un nombre, tiene un valor mínimo, un valor máximo y un valor por defecto, que es cuando nosotros vamos a Illustrator, escogemos una fuente variable y nos aparece un valor en específico. En este caso, mi eje de peso tiene un valor máximo de 900, que también, si han estado en el de Fontra, he hablado como esas convenciones que van de 100 a 900, de 100 en 100. El 100 es el light, el 900 es el black, y este valor puede estar en el 100, en el 400, que sería el regular, o el medium. Aquí no tiene el de ancho, que ese puede ir de uno en uno hasta el 10, no, hasta el 9. Y hay ejes que son como custom, pero siempre se declaran con cuatro signos. En este caso, creo que es el de Flare, que en la fuente, bueno, no tengo ahorita abierta la fuente, pero si buscan Commissioner en Google Fonts van a ver estos valores y el de volumen, creo que se llama volumen, bueno, no sé qué es ese nombre. Ahora yo quiero cambiarle, por ejemplo, el peso a mi A. Lo que tengo que hacer es la palabra reservada, que era font variation, entre paréntesis, porque es una función. Tengo que escribirle este valor, este es su llave para yo poder modificar en este caso el peso. Entonces puedo copiar este valorcito, pegarlo acá. Aquí sería como con igual, ahorita hay otra manera de hacerlo, pero un poquito más avanzada. Y darle un valor entre 1000.
Entre 900 y 100. Le voy a dar 120. Ah, creo que lo escribí mal. Ah, es con S. Con variations. No, no es uno. Recuerden ir viendo su documentación si algo no les cuadra. 120 pues no tiene mucha diferencia con el que tiene hace rato. Puedo ponerle 500 y ya se va a ver el cambio aquí en mi Canvas. Entonces recuerden, para ustedes poder modificar el ancho de bueno, el eje de su fuente es a través de esta instrucción, de esta función, y puedo hacer pasarle varios parámetros. En este caso puede ser, ya sé cómo se llama otro de sus ejes, sé cuál es su valor mínimo, su valor máximo y el por defecto. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar este valor, voy a pasárselo a esta función y voy a decirle que este valor tenga 50. No se ve mucho el cambio. A ver si en 90. No se ve tanto el cambio. Creo que es como en las trampas de tinta. A ver, le voy a poner 10. Quién sabe qué sea. Bueno, si no vamos a ver el de slant. Lo podemos combinar. Slant, le vamos a dar, tiene un valor de menos, el valor mínimo y el valor máximo es 0. Puedo darle un valor de -5. Ya se ve. Vamos a darle todo. Aquí ya estoy cambiando voy a regresar esto. El, pues los ejes de mi fuente. Voy a pasarlos estos acá arriba y voy a comentarlos para que no nos estorben en la consola. Entonces, yo si por ejemplo quiero dibujar otro texto, puedo copiar esta funcioncita. Igual puedo esto cambiarlo por una variable, el almacenar, por ejemplo, texto que es una string de hola. Modifico estos, estos dos strings para que no las ande actualizando a mano. Le voy a bajar un poco el puntaje. Recuerden con la función font size. Voy a poner 50 o no, 200. Ahí está. Yo puedo mover el origen un poquito más porque está pues muy a la derecha. Hay otra forma de calcular cuánto va a ser de ancho, pero es un poquito más avanzado, pero existe. Si quieren ir buscando la documentación, después jugando con esos valores, se puede. O sea, para que quede exactamente en el medio. Voy a quitarle a restarle aquí. Recuerden poner paréntesis en sus fórmulas para que no haga la jerarquía. Y aquí estos dos están encimados porque se están dibujando en el mismo eje X, en el mismo eje Y, perdón. Yo aquí le puedo modificar el eje Y a este, que sean -200 igual. Y lo hice. Ahí está. Este valorcito corresponde a este. Aquí también, como les decía, puedo hacer ya operaciones. Puedo multiplicar ese string por 12 o por 10 o por 2. Cambiarle este valor. Bueno, voy a copiar este para que... Ahí está. Si yo quiero cambiar, por ejemplo, el peso de este, tengo que volver a hacer todo esto de font variations para que se modifique. Lo voy a copiar y pegar para... Entonces tendría que, por ejemplo, ponerle 100.
a este 0 y a este -2. Y ya cambia aquí en el canvas su peso y su inclinación. Lo mismo con el color, tendría que volver a copiar esta función. Si quiero que este texto sea de otro color, entonces tengo que modificar otra de sus valores y ya es azul. Si tienen duda de cómo hacer los RGB, recuerden que el RGB son valores de 250. Entonces, por ejemplo, si tienen un RGB que el valor de R sea 100, ustedes pueden dividirlo entre 255 para que me dé el valor entre 0 y 1. Voy a almacenar este en valor R. Esto lo copio aquí en... Ah, ¿está mal esto? Ahí está. Puedo hacer lo mismo declarando valor G. Recuerden que se puede almacenar en una línea varias variables. Voy a ponerle 30 entre 255. Recuerdo llamarlo aquí y ya, se va cambiando. Entonces, si yo quiero ir cambiando el color aquí, pues simplemente voy alterando este valor y se va modificando. Entonces, esto también del alcance es importante porque ahorita que veamos el loop para ya animar la fuente variable, eh, va a cobrar un poquito más de sentido. ¿Hasta aquí alguna duda antes de que nos pongamos a animar? No, bueno, continuamos. El- Igual quiero que vayan pensando que una animación es un conjunto de fotogramas. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a ir dibujando varios canvas conforme vayamos modificando eh, el valor de la fuente. En este caso, como les decía, eh, los loops son ciclos que se repiten determinadas veces. En este caso, yo puedo determinar ese número de veces dentro de una variable que pueden ser mi número de fotogramas. En este caso, le puedo poner frames o fotogramas para que tenga 300 fotogramas. Bueno, no 30. Ahorita para que no vayamos a, a alentar la computadora. Y entonces yo puedo hacer un for loop por foto. O sea, si esta variable se llama fotogramas porque son varios, cada variable dentro de mi loop se puede llamar fotograma. Pónganle nombres que sean descriptivos a sus variables, no usen X, Y, Y, porque se van a encontrar en documentación por I, in J. Bueno, escrito bien, ¿no? Así. Entonces, esto no me dice nada. Que es I, que es J. Entonces, traten de llamar de una manera descriptiva a sus variables. En este caso, sería en fotogramas. Acá me va a marcar un error. Ahorita les enseño. Voy a imprimir fotograma. Yo ya corrí el script y me dice un objeto entero no es iterable. La iteración está como por decirlo, reservada para los conjuntos de datos. O los conjuntos ya les hablé que son las tuplas, los diccionarios, las listas. Entonces, por eso no es iterable. No puedo hacer cosas en un solo valor, porque en este caso es un entero. O sea, no le di una instrucción de que lo haga número de veces. Para que yo pueda ocupar como un rango de veces, tengo que ponerle in range, otra palabra reservada,
de, de Python, que pues es rango. Y ahora sí me va a dejar imprimir es- este número de veces. Como recuerdan, me imprimió 30 veces, pero empieza con índice cero, por eso el último valor es 29. Si yo quiero, o sea, si les da convención en el cerebro de que no es 30, pueden poner acá más uno y ya me imprimió hasta el 30. Incluso pueden decir que empieces desde uno. No recuerdo, igual si se puede, que empiece en uno y que vaya hasta menos uno, creo que sí se puede. No, aquí lo hace en reversa. Creo que este primer valor es de dónde empieza. Ajá, de dónde empieza, por eso no imprime el uno. Y el otro es como los pasos que da. Por eso lo dio al revés. Y aquí no dio nada. Pero bueno, mejor no nos metemos en eso. Si les ha comenzado en lo de eso de que no tenían 30, pues vayan, pues, o sea, ya les di una solución que es como más uno. Acá lo que les mencionaba, que para poder yo modificar mi, mi fuente, en este caso tengo que hacer todo lo que acabo de hacer arriba. Tengo que hacer un nuevo canvas. Vamos a irlo haciendo poco a poco. Voy a quitar este para que no me estorbe en consola. Y ya, por ejemplo, acá lo que pasó es que tengo 32 canvas. ¿Por qué tengo 32? Porque acá también se cuenta este. Este es el primerito que hice. 31. Les mentí, 31. Sí, son 30 y más uno. Este es exactamente el que yo hice acá. Si yo no tengo un canvas, no me va a poder dibujar nada. ¿O sí? Otra cosa que tiene Drawbot, o bueno, sí, este framework, es que aunque yo le hice cosas, yo le hice cosas aquí y deja en caché el último valor de ancho y alto y el último canvas. Sí, acá les voy a explicar más o menos. Por ejemplo, si yo le pongo hice un nuevo archivo, cero, voy a hacer un rectángulo, 0, 100 y 100. Voy a correr este script, me va a dar un canvas, por defecto, creo que es de 100%, pero como aquí en la función pasada, en el script pasado, ya tenía almacenado en caché este canvas, lo recupera. Por eso sí me lo dibuja. Yo lo quito como para tener el mismo número de canvas. Acá vamos, les digo, ya tengo mi canvas, ya son los 31. Ahora lo que tengo que hacer es llamar a mi fuente otra vez. Voy a copiar todos estos valores para. Recuerden que se tiene que identar. Pueden hacerlo con este. No me acuerdo cuál es el atajo, pero voy a correr otra vez el script y me lo va dibujando. Me lo dibujó el mismo número de veces porque no le modifiqué nada. Voy a cambiar el color de mi texto. Ah, claro, es que este está acá abajo. Y sí, listo. Ahora ya todas son moradas. Formas de hacer una fuente variable. Les digo, acá vamos a terminar con algo básico. Yo voy a comentar estos valores que me estorban. Este primer canvas para, a ver, si desde aquí. Ajá. Esto lo voy a comentar porque me estorba para dar explicación. Tengo mi string almacenado en una variable que es texto. Tengo mi número de fotogramas, que son 30. Tengo mi fuente, que también lo puedo almacenar en una variable si lo quiero ir modificando. Podemos hacerlo. Ah, no, vamos a poner 120, 120. Entonces, aquí ya me lo dijo 30 veces. Yo puedo hacer operaciones con esta.
con mi loop. Por ejemplo, al tamaño de fuente le puedo, por cada iteración, es decir, por cada vez que se cumple el ciclo, va a aumentar esto en uno. No, bueno, no va a aumentar, sino se le va a sumar uno. No va a haber cambio. Y es lo que les decía hace rato, que hay un concepto que se llama alcance. Entonces, yo, por ejemplo, le puedo, al final de mi loop, le puedo aumentar un valor para que se vaya modificando y actualizando esa variable. Entonces, puedo volver a llamar a mi tamaño fuente y agregarle, o sea, volver a modificar ese valor y puedo ponerle que sea eh, tamaño fuente más 20. Corro y ahora sí se va haciendo cada vez más grande. También puede ser negativo, -20. Y cada nuevo canvas se va modificando. Aquí ya vamos viendo cómo se está empezando a animar. Otra forma de escribir ese tipo de cosas es simplemente como ocupo este mismo dos veces, me lo puedo ahorrar y junto estos dos valores. Igual, no creo que sea, igual y menos y se va reduciendo. Igual y más igual y se va aumentando. Tiene que ser a la izquierda. Tiene que ser a la izquierda. Es más igual o menos igual. Entonces acá ya se está viendo cómo vamos a empezar a hacer estas iteraciones. Acá identificamos el valor del eje. También podemos almacenarlo en una variable. Lo peso, el mínimo es 100. Aquí lo podemos llamar y acá lo tenemos que actualizar. Que que cada vez lo vaya aumentando 100 veces. Bueno, 150 para que no se vaya tanto de rango. Y aquí ya se va viendo la modificación. Ya estamos animando nuestra fuente variable. Ahorita les enseño cómo exportar. Vean, eso puedo hacerlo igual el peso me estorba, entonces digo el tamaño de la fuente, como que mata un poquito el efecto. Voy a quitarlo. Y ya aquí sí se va viendo cómo va cambiando el peso. Y vamos a terminar con la exportación. Lo quiero dejar como simple para que en otras sesiones vayamos viendo cómo se entra el texto con cálculos propios que nos permite hacer el robot, que sea, no sé, en un loop, que cuando llegue a su a su valor del eje máximo, se regrese y vuelva al inicio y cosas así más locas. Pero ahorita como que está bueno como introducción. Yo lo puedo guardar como PDF, o sea, un PDF con todo esto. Puedo guardarlo como imagen. Si yo quiero guardar cada de estos fotogramas, hay una palabra reservada que es Save Image. Tengo que darle su, su path, como les decía, somos su ruta dentro de la computadora. En este caso, si no le doy ninguna, lo va a guardar al lado del script, en la misma carpeta. Lo puedo guardar, le puedo dar un valor, un nombre, no sé, de variable. Punto, puede ser punto MP4. MP4 puede ser punto GIF. MP4 puede ser punto GIF. Puede ser SVG, PDF, PNG, JPG. Yo corro este script y se va a entrar un poquito porque lo va a guardar. Pues ese puede ser esta ruedita. Y ya me lo guardo. Yo me voy a la carpeta que tenía, donde tenía mi fuente y donde guardé mi script. Y listo, ya tengo mi fuente variable. Mi primera fuente variable hecha, animada. Se queda en el valor máximo porque no lo hicimos inteligente como para que regrese, ajá, para que regrese el peso. Aquí ya podemos ir jugando incluso con el color. En el color le podemos actualizar. Vamos a hacer un poquito más organizado el color. Le voy a poner una,
Una variable que voy a ocuparla aquí para que no tenga que ocupar todo este y tenga que ponerle más uno y hacer todo el cálculo, sino nada más vaya actualizando este en el loop, que sea 10, el, el G que sea 20 y por cada B se va a ir actualizando 20 veces. Entonces más igual a 20. Me regreso a mi... Cada vez que yo corro el script, como se llama igual, me va a sobreescribir el archivo. Vamos a verlo aquí. Y va a cambiar el color. No cambia el color. Ah, porque no ocupé esta, claro. No ocupé este valor aquí. Sí. Ahora sí, otra vez corro el script. ¿Y lo modificó? A ver, ¿qué estoy haciendo mal? Ah, algo estoy haciendo mal que no estoy cambiando el color. Mm, ¿y qué se ocupa? Si yo tengo dudas, puedo ir imprimiendo el código para ir viendo qué hice mal. Según yo lo quería dejar simple, pero ya estoy haciendo cosas otra vez. Print, R, I, para ver si lo está actualizando. Sí lo está actualizando, pero se queda en un valor. A ver si dicen 10. Obviamente se sale del color, pero como que no lo está cambiando. Mm, ¿Quién sabe? ¿Qué será para la otra? Voy a checar esto, pero esto no lo tenía planeado. Igual salió mal porque tiene que salir mal. O sea, estoy haciendo algo mal de que estoy declarando dos veces este valor y no sé dónde se está, cómo se está llamando y no se está cambiando el color. Pero bueno, acá le pueden, no sé, irle también a almacenar otro valor que sea inicial. Este sí, otra vez declararlo en cero y pueden ocupar este valor inicial que se sume, por ejemplo, al tamaño de la fuente, sumarle y actualizar. Recuerden, actualizar este valor. Ini- Inicial más igual a 10 y ahora sí tiene que hacer modificaciones. Ahora sí va haciendo modificaciones. Igual está un poquito grande. ¿Qué otra cosa pueden mover? Pueden hacer que se mueva en el eje X o en el eje Y su fuente. En este caso pueden ocupar este valor inicial, como les decía, ponerlo aquí que se sume, hacer estas operaciones y se va a también ir moviendo. ¿Qué hice? No. Ah, tiene que ir dentro de la tupla. No lo olviden. Ya, lo escribí mal. Los errores comunes son de que escriben mal o listo. Ya ven su fuente variable que lo pueden, les digo, pueden guardar en MP4, en GIF. Pero comenté este.
Ahorita, como yo tengo 30 fotogramas, cada fotograma se queda aquí. Cada fotograma dura, creo que como, no, punto un segundo. Hay forma de modificar esto. En este caso, ustedes pueden acá poner frames. Ah, hay una función, permítanme, yo lo busco. Mm, Frame, sí, sí, es frame. Debe estar en Canvas. Acá está, frame duration. Entonces, acá lo que va a hacer es que eh, va a dar la instrucción de que cada canvas dure cierto tiempo dentro de la animación. Eso lo pueden checar aquí en la documentación. Hacer un cálculo de que divide el número de fotogramas totales por el número de segundos y así ponerle en cada iteración, o sea, en cada ciclo, cuánto va a durar. Ya lo dejo aquí como introducción. Eh, ya se cambió, pueden ir cambiando el valor del peso, el valor del eje de volumen, de slant. Ya les enseñé cómo guardar todo. Si quieren, por ejemplo, guardar cada fotograma eh, individual como un PNG, dan esa instrucción de Save Image, le ponen... les decía que si tienen el mismo nombre, va, se va a suscribir en el número de veces, dependiendo de cuánto le pusieron. Acá hay otro concepto que es el de formatted string, que son strings que puedes tú modificar a través de variables. Estas se declaran primero antes de las comillas, de abrir comillas, con una F, mayúscula o minúscula. Y, por ejemplo, fotograma. Y para que se modifique cada vez, se vaya actualizando, es dentro de llaves. Lo voy a poner, por ejemplo, este fotograma que se va cambiando de 0 a 30 y con la extensión PNG. Va a guardar 2 veces, bueno, 31 veces. Va a guardar cada vez que termine este ciclo, va a guardar un fotograma y ya cuando termine todo este ciclo, va a guardar todo esto que están en el lado izquierdo en una animación. Puedo poner en PDF para que también vean cómo voy a correr el script y acá ya me aparece. Acá están los fotogramas. Eso lo pueden pasar no sé, a After y hacer manualmente la animación de que cuando regrese, cuando llega a su punto máximo, duplican todos los fotogramas y los ponen en reversa. Acá están mis 30 fotogramas y mi PDF, yo lo abro en mi PDF y me va a aparecer todos los canvas que tenía. Listo. No me tardé tanto. ¿Alguna duda? Igual voy a subir esta grabación a YouTube. Si quieren irla consultando, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna cosa que quieran ver la siguiente sesión. Yo creo que la siguiente sesión sería como hacer un loop más suave que llegue al máximo valor y regrese y suba y cambie el color y se haga el cálculo de que quede en medio. A lo mejor el siguiente podemos ver loops, pero con senos o con cosenos. Ándale. Sí. Si no tienen dudas, aquí lo dejamos. Yo creo que fue una buena introducción. Voy a detener la grabación. Sí, me vi. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por asistir. Nos vemos la siguiente, no sé si la siguiente semana porque es la última del año. Bueno.
Ajá, el último del año, no creo que quieran estar de ñoños aquí. No los tientes. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes, nos vemos.